eso. Entonces el proceso de deliberación pública sobre el contenido de la Constitución y las formas de la Constitución debieran tomar todo este gobierno. Y el mecanismo debiera resolverlo el próximo Congreso. Porque no hay otro lugar posible. Pensar en un plebiscito establecido por decreto que determine cuánto duran, cómo se eligen, etcétera, los miembros de la Asamblea Constituyente me parece que es dar un golpe de Estado. Lo digo así de franco. Voy a preguntarle a Genaro Cuadros, él es arquitecto, coordina este movimiento ciudadano llamado Asamblea Constituyente o el movimiento AC. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Manuel. A ver, usted me dice, ¿a qué cámara, señor director? A ver, primero, ¿cómo se organiza una Asamblea Constituyente a la chilena? Una asamblea constituyente a la chilena es exactamente como la acaba de escribir Jorge Correa Sutil, es decir, con personas elegidas democráticamente y representativas de la ciudadanía, solo para gestionar en la producción del texto constitucional y luego se disuelve, es decir, no son incumbentes. Tercero, no es en un plebiscito en el que se fija cuáles son las reglas del juego de la Asamblea Constituyente, sino en el Congreso, evidentemente, pero acá, ojo, si es el pueblo el que decide cuál es el mejor mecanismo. Porque si le consultamos al pueblo cuál va a ser la mejor constitución escrita en un referéndum ratificatorio final o en un plebiscito consultivo respecto a las diferencias eventuales de una asamblea constituyente, ¿por qué no consultarle antes también respecto a cuál es el mejor mecanismo? Yo creo que precisamente ese es el primer paso a dar. El segundo será cuál es la mejor asamblea constituyente en Chile para los chilenos. Creemos que efectivamente le cabe un rol a las instituciones, al Ejecutivo y al Congreso. Nosotros en la ciudadanía hemos salido a buscar el respaldo de 54 diputados para respaldar esa moción parlamentaria. Yo creo que le corresponde a todo el resto de las fuerzas políticas del país, a todas, incluso al senador Larraín. Yo comparto con él algunas de sus preocupaciones. Sin embargo, la única manera de evitar los miedos y las incertidumbres son dos. Uno, las personas que quieran invertir en Chile efectivamente van a estar complicadas con un proceso constitucional eterno. Lo que dice el profesor Hacha es completamente cierto. Si vamos a estar cada 5 años poniendo en cuestión el arreglo institucional de reforma que hagamos, vamos a estar en esta discusión permanentemente. La única manera es zanjarlo una vez por todas y convocar a la ciudadanía que decida cuál es el mecanismo que sea, se habrá pronunciado el pueblo de Chile, y con ese mecanismo el Congreso diseña cuál es la mejor manera de implementarlo. Déjame volver a preguntarte entonces, ponme ejemplos de mecanismos sobre los cuales la ciudadanía eventualmente podría resolver. Han habido básicamente 3 mecanismos en discusión. El primero, que es el que conocemos a propósito de la Constitución del 80, que un grupo de expertos en el fondo redacta un texto constitucional que después, en este caso, fue ratificado por la Junta. En el caso, el otro caso en discusión es que una comisión bicameral o un grupo de diputados y senadores electos de este Congreso o de cualquier otro cumplieran la función de elaborar el texto constituyente. Y la tercera, que es la más universal de todas, de hecho, es que se elija a algunos chilenos, a un grupo de chilenos acotado de chilenos. Estoy con usted, no debe ser una asamblea vociferante de personas sin reglas ni nada por el estilo. Nadie que está por la Asamblea Constituyente está por otra cosa que no sea un grupo acotado de chilenos electos, cuya única función es redactar ese texto constitucional. ¿Qué es acotado? ¿A qué te refieres con acotado? Lo mismo que tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados, 120 personas, 160 personas. ¿Cómo se eligen a esas personas? ¿Y cómo se consigue además que esas personas sean a su vez representativas de la diversidad de la sociedad? Bueno, nuestro Congreso supone ser representativo de la totalidad y la diversidad política de nuestra sociedad. Pero seamos prácticos, lo que ustedes dicen es que no lo es, por lo tanto, no utilicemos como ejemplo lo que ustedes precisamente no quieren, porque yo creo que eso no lo es bien consideran importante identificar respecto a lo siguiente. Yo creo que la posibilidad de hacer una asamblea constituyente nos permite establecer algunas diferencias respecto al Congreso que efectivamente nos permita garantizar esa diversidad. Por ejemplo, tú hacías la pregunta recién respecto de los pueblos originarios. ¿De qué manera nuestros pueblos originarios van a participar de este debate? Que no tiene que ver solamente con las cuestiones culturales de los pueblos originarios o que se pudiesen abordar en políticas públicas. Tiene que ver con el origen mismo de nuestra nación. Somos una nación pluricultural, multicultural o no. Pero déjame volver. No somos en la práctica. ¿Cómo incorporamos eso en el debate constitucional? Pero ¿cómo incorporas a ese grupo de personas la mayor diversidad posible para que no nos encontremos luego con que un grupo de personas... Por ejemplo, no poniendo las mismas trabas que se ponen para elegir diputados y senadores
de pertenencia a partidos políticos o pactos políticos para poder presentarse, sino estableciendo otras reglas que nos parezcan las razonables para constituir una asamblea constituyente. ¿Y qué te pasa con la idea que plantean algunos, por ejemplo, de que tengan rango constituyente el Congreso, pero que exactamente haya una misma cantidad de personas, por ejemplo, si son 120 diputados, 120 personas que tengan también, es decir, que se comparta esa responsabilidad entre los para no despreciar al Congreso, claro, pero tampoco a la ciudadanía, es decir, que se comparta la responsabilidad. Eso puede ser parte de la solución. Probablemente, finalmente, cuando yo digo que tengamos una constitución y un proceso a la chilena, es que, como todo en Chile, sí, perdónenme con todo el respeto de todos nosotros, la independencia de Chile es quizás la única independencia sui generis de toda América Latina, que se declaró independiente diciéndole al rey, la verdad es que rey, no se preocupe, nosotros cuidamos mientras tanto el país, usted vaya nomás, cuando vuelva nosotros se lo devolvemos, pero en realidad estábamos declarándonos independientes. Está en nuestra naturaleza. Acá lo que es también un mito es que nosotros vayamos a hacer otra asamblea constituyente o otra constitución que fuese distinta a lo que nosotros somos los chilenos. Esto no es ni Bolivia, ni es Venezuela, ni es ninguna si a la chilena, entonces, metáfora de otro tipo. Déjame preguntártelo entonces de otra manera, porque si el problema es de la manera como ha sido elegido el Parlamento a través del sistema electoral binominal, que no es exactamente la misma forma en que han sido electas otras autoridades de nuestro país, como por ejemplo, no sé, los concejales. ¿Les daría rango constituyente a los concejales? Bueno, eso es un debate que habría que hacer una vez que fijemos cuáles son las reglas. Si nosotros creemos que debe haber un grupo, o sea, ha habido discusiones desde que deben ser uno por comuna hasta que una delegación de distintos cuerpos o corporaciones o instituciones existentes. Hay una proposición, de hecho, de 2 senadores socialistas, Durresti y Soto, respecto a una composición, incluso en donde se incluye algunos ciudadanos por sorteo para evitar que hayan sido elegidos ya fuese por partidos políticos u otras. Hay muchas fórmulas. Ese no es el problema principal. El problema principal, y en eso sí estoy con el senador Larraín y con Jorge Correa, es que evidentemente en el Congreso va a haber que llegar a un acuerdo y pensar una fórmula que sea la más adecuada para un proceso constituyente que sea razonable y tranquilo para todos los chilenos. Lo que yo creo que hay que evitar en Chile es el argumento, a mi juicio, más peligroso de todo, que es el del temor, y además el de ponernos como traba el fracaso del país. No tenemos por qué llegar a una crisis terminal para abordar la crisis política que plantea el profesor Atria. Déjame tomar este último argumento, vuelvo a la mesa, porque, y parto contigo, Fernando, ¿por qué crees que hay como en ciertos sectores un temor a la participación ciudadana a través de un proceso constituyente de estas características? Bueno, yo creo que es por varias razones. Parte es que es una manera de mantener lo que hay, asustar con lo que podría haber, ¿no? Parte es la falta de disposición a entrar a una discusión razonable con argumentos. O sea, yo escucho a Jorge Correa decir que no sé qué cosa es un golpe de Estado. Y yo digo, ¿en qué está pensando Jorge Correa? ¿No? O sea, golpe de Estado. Los golpes de Estado no lo hace con aviones bombardeando palacios presidenciales. En Chile lo sabemos bien eso. Entonces, decir tal cosa que se dice, eso es un golpe de Estado. Dada la discusión, dado los intentos de discusión constitucional que estamos teniendo, no es una manera precisamente de contribuir a la racionalidad de esa discusión. Por lo demás, yo creo que entonces hay una cuestión de cuidar la discusión. Tampoco es muy particularmente útil decir esto es Maduro, Chávez, los Castro. A ese punto hubiera un segundo más, pero podría quedar la sensación más bien de que lo que tú estás planteando implícitamente es que en el fondo cualquier discusión que no tenga que ver con lo que tú esperas que produzca como consecuencia es una discusión que está mal llevada o que en el fondo no es lo suficientemente democrático participativa. Eso lo que muestra es una cosa que yo también he notado en esta discusión, que da lo mismo lo que uno diga porque después siempre le imputan las mismas tesis, ¿no? Yo estoy de acuerdo bastante con lo que decía Jorge, salvo en el exabrupto del golpe de Estado, pero estoy de acuerdo bastante. Es decir, alguien va a tener que decidir cómo se elige una asamblea constituyente, quiénes la integran, cuál es el sistema electoral, si es uninominal, todo eso va a tener que decidirlo. Y también estoy de acuerdo con él en que lo único que tenemos para ese tipo de decisiones es el Congreso. Ahora, yo supongo que no es que él le haya bajado un repentino ataque de ingenuidad y que crea que entonces que en el Congreso nadie va a tomar en cuenta lo que podría salir y cómo voy yo en la parada, cómo vamos nosotros en la parada. Y el problema que tenemos nosotros es que tenemos un orden constitucional que es la constitución de la derecha, de los triunfadores del 11 de septiembre, y que está guardada por el hecho de que no puede cambiar sin sus votos. Entonces, lo probable, si el Congreso hace una cosa como esta, así nomás, por así decirlo, es que
en los detalles, en lo que, si el lenguaje chileno recoge todo esto, en la letra chica se escondan neutralizaciones nuevas. Y entonces la pregunta, si uno se toma en serio lo que dice Jorge, ¿bajo qué condiciones? No es ingenuo pensar que en el Congreso podrían discutirse todas estas cosas sin que en esa cocina entre vía letra chica neutralizaciones escondidas. ¿Bajo qué condiciones? Y esas condiciones son, por ejemplo, que haya habido previamente una manifestación popular clara en el sentido de la necesidad de una asamblea constituyente vía un plebiscito. Ahora, un plebiscito no en el sentido que lo está imaginando Jorge, que yo creo que ya no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Un plebiscito, por ejemplo, que podría ser conforme hoy día hay en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Un proyecto de reforma constitucional que de modo, digamos, perfectamente institucional pretende modificar el artículo 15 para permitir un plebiscito que podría servir para producir ese impulso que permite que no sea por ingenuidad decir, bueno, y que ahora el Congreso decida cómo se hace una, por ejemplo, asamblea constituyente. Vuelvo entonces a la mirada que plantea el senador Larraín, donde usted decía que, entre otras cosas, debe ser democrática. En un debate a nivel global, donde la ciudadanía ya no solamente pide una democracia representativa, sino que participativa. Usted decía que había que canalizarlo a través de nuestras instituciones democráticas, por ejemplo, el Congreso. Pero ¿cómo le daría participación a la ciudadanía también en este debate, en esta discusión sobre la nueva Constitución? Se pueden buscar mil formas para que la participación sea organizada y se puedan recoger las opiniones. De hecho, nosotros en el Congreso hacemos un esfuerzo permanente y sistemático de oír a la mayor cantidad de gente posible. Pero en un esfuerzo de este tipo se pudiera pensar en algo distinto. Mire, yo cuando oía, y me pareció muy articulado el planteamiento que hace Genaro, y creo yo que tiene una cierta racionalidad. Sin embargo, cuando tú lo aprietas y le empiezas a pedir más precisión del organismo que él quisiera para que pudiera definir esto, la descripción termina siendo, bueno, el Congreso Nacional. Lo que pasa es que no está mandatado este Congreso Nacional para esa tarea. Entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo político distinto? ¿Por qué no decimos, tenemos un sistema electoral nuevo, ya no hay sistema binominal, va a ser proporcional? ¿Por qué no decimos el próximo Congreso que sea elegido con ese mandato? Y que la elección parlamentaria sea un debate en virtud del cual los distintos candidatos planteen respecto de esta materia qué creen que debe hacerse. Si creen que hay que hacer una nueva constitución o si creen que hay que corregir y mejorar en tales y cuales aspectos la actual. ¿Cuáles son los caminos que se abren? Porque también es necesario que los que dicen queremos nueva constitución digan en qué consiste su proyecto. Todavía no hemos oído una palabra seria sobre eso. Yo diría que si tenemos esa propuesta que se discuta participativamente en una elección, los modelos, los parlamentarios elegidos podrían tener el compromiso de, en un periodo de tiempo, un año y medio o dos, definir qué van a hacer al respecto. Tienes el organismo adecuado, institucional, democrático, logras la participación ciudadana y generas una propuesta. Y si quieres más todavía, esa propuesta final la puedes someter a plebiscito. Búscale una manera de legitimarla nuevamente. Hay una mirada... Pero lo que yo quiero decir es que estamos inventando lo que existe. Es como un señor que dijo los paraguas son muy complejos, son muy difíciles y empezaron a describir fórmulas para evitar cómo la gente podía no mojarse. Y después de mucha descripción llegaron a el paraguas. Hernán, esto es lo que estamos haciendo. Tiene un punto... Queremos terminar con el Congreso para una asamblea que al final es el Congreso. Senador, Jorge, déjame hacerte la pregunta desde otra perspectiva entonces. Voy a ser bien práctico. Si tenemos participación ciudadana a través de una asamblea o como queramos llamarla, porque también podemos encontrar eufemismos para denominarlas de manera distinta, pero finalmente termina siendo más o menos eso, una asamblea constituyente, es decir, para discutir la nueva constitución. ¿Podría participar cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, no necesariamente un militante, no necesariamente un dirigente, un representante de algún gremio social, en fin, es decir, cualquier ciudadano común y corriente? Ciertamente que sí. ¿Y cómo podría ese ciudadano participar? Tú tienes que fijar reglas para organizar esta asamblea constituyente. Y vuelvo sobre el exabrupto. Cualquier mecanismo que tú quieras establecer que no lo apruebe en una deliberación mayorías y minorías en el Congreso Nacional equivale a un quiebro constitucional. Tú puedes hacer muchas discusiones antes,
puedes presionar al Congreso Nacional, puedes hacer manifestaciones públicas, pero lo que no puedes hacer es buscar por la vía de un decreto, de una asamblea, de un paro, de lo que sea, o del quinto voto, o de lo que se te ocurra, que quede instalada una asamblea constituyente que pueda hacer una constitución vinculante. Eso equivale a un quiebre constitucional, lo repito, y ese es mi exabrupto. Yo creo que es así. ¿Cómo debes organizar el órgano que decida el Congreso que va a hacer la Constitución? Ya sea por sí mismo, ya sea porque cree una asamblea constituyente. A mí me es indiferente, prefiero la asamblea constituyente, pero no creo que tenga diferencia. Pero tiene que organizarle el Congreso. ¿Cómo tú constituyes ese grupo? Por representación. Si aquello en lo cual creemos los demócratas es que todos valemos lo mismo, y si todos valemos lo mismo, tenemos que discutir, porque somos seres inteligentes y nos podemos convencer. Una vez que hemos deliberado, el único mecanismo que tenemos para no cortarnos las cabezas es contarlas, es votar. Y por lo tanto, ninguna representación de ningún sindicato, ninguna representación de ninguna organización comunitaria, ninguna representación de ningún organismo, puras personas elegidas por votos igualitarios. No hay otro mecanismo posible de compatibilizar con la democracia. Todo lo demás son atajos, todo lo demás son representaciones corporativas que a mi juicio rompen la esencia de la democracia, que es reconocernos como iguales. Y por lo tanto esa Asamblea Constituyente o ese Congreso Nacional tiene que constituirse por cada persona un voto. Ahora, ¿cómo organizas eso para llevarlo allá? Si los eliges por todo el país, si lo elige uno por comuna, si lo elige, bien, eso ya es el sistema electoral. Son ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo tienen que hacer campaña y tienen que decir, yo voy a ir a la Asamblea Constituyente o al Congreso Nacional a promover esto. Y por lo tanto la gente va a votar por... Y por la gente va a votar por el programa. Y por lo tanto yo voy a votar por él. Que se va a agrupar y que tiene que agruparse en grandes ideas. Y esas grandes ideas se llaman partidos políticos. Están enfermos, hay que mejorarlos, no sustituirlos. Sería un error garrafal intentar sustituirlos. Última pregunta, porque se me va el tiempo ya en esta parte. ¿Cuánto debiera durar la discusión sobre la nueva Constitución? Sobre el contenido constitucional, ya estamos muy atrasados. No hemos discutido nada y debiera durar lo que dure este gobierno. Sin educación cívica, la gente ya tiene educación cívica. Debiéramos salir a preguntarle ahora a la gente qué le pide a la política. Yo creo que en la medida en que haya un proceso constituyente que esté en marcha, la discusión va a surgir sola, va a ser parte de ese proceso. Pero yo quiero decir una cosa, que yo no entiendo esta necesidad de Jorge de inventarse dos extremos, bueno, hay, digamos, dos posiciones, una a su izquierda y una a su derecha, para presentarse como el virtuoso del centro. Porque la verdad es que lo que él describió, que no haya representación de sindicatos, que no haya centros de padres que mandan... o sea, está hablando de las instituciones de la democracia representativa. Y de nuevo, yo creo que para esta discusión abundan los términos descalificatorios y faltan argumentos. Entonces yo sugeriría, digamos como moción de orden casi, ¿por qué no dejamos de hablar de atajos, avivadas, resquicios y cosas de ese estilo y empecemos a hablar de estrategias o interpretaciones o posiciones o soluciones que a mí me parecen justificadas y las que no me parecen justificadas por las razones tales y cuales? Pero yo creo que esta es una discusión que abunda en todas estas calificaciones, algunas de las cuales incluso la usó el ministro del Interior, supongo que algo así como ahí, ¿no? Cuando él dijo que no sé qué cosa era un atajo raro, y son todas etiquetas que cumplen la finalidad precisa de ahorrar al que las usa la necesidad de ofrecer un argumento. Propuesto, Fernando. No las está proponiendo tú, obvio que se han propuesto. ¿Quién ha propuesto que sea? Pues, a ver, uno siempre puede encontrar propuestas extravagantes, pero pensar que se ha sostenido seriamente que la Asamblea Constitucional... No sé lo que es seriamente, pues yo estoy atacando lo que si para ti no es seriamente, está usando un calificativo igual como me estás diciendo. Ni siquiera sabes a lo que me voy a referir. Pensar que es una opción política que hoy día merece ser discutida en un programa como este. Que la Asamblea Constituyente esté constituida por representantes de sindicatos, eso, bueno, es desconocer el momento político. Constituida por decreto, sí que hubo. Constituida por decreto. Lo que pasa es que ustedes discuten sobre cómo hacerlo, pero todavía no has podido explicar ni justificarle al país por qué hacerlo. La razón por la que al final... necesaria. ¿Me permite terminar? Perdón, pensé que es una pregunta, perdón. Sí, es una pregunta, pero para poder fundamentarla, porque al final el origen, con el tiempo, ha cambiado radicalmente porque la democracia legitimó la carta política existente.
las instituciones que están funcionando, de alguna manera han funcionado y han permitido el desarrollo económico y social del país. Este no es el mismo país que había hace 25 años. Entonces, ¿por qué se quiere cambiar la Constitución? Yo creo que hay instituciones, espacios donde hay que hacerlo. Creo que hay que incorporar el reconocimiento de los indígenas, por ejemplo, porque claro, en el modelo de Jorge, de una constitución mínima, no sería necesario, muchas cosas no serían necesarias. Pero yo pienso que eso no está dentro de la tradición chilena, que es muy legalista, es muy formalista, y eso nos obliga a tener más detalle en los contenidos. Yo creo que tiene que estar el reconocimiento constitucional de los indígenas adentro. Tiene que haber una fuerte descentralización y un regionalismo de verdad. Este es un país que vive la tiranía del centro. Esas cosas me parece que se pueden ir mejorando y perfeccionando. Pero no he podido entender todavía por qué tenemos que ir a este proceso. ¿Cuál es la explicación? Si yo creo que ese proceso lo que va a hacer es generar un freno, una confusión y creo yo una sensación de incertidumbre e inestabilidad que no la requerimos ni se justifica. Le hacemos daño al país por ese camino. Sí, brevemente. Sí, brevemente. Bueno, yo diría que la respuesta a su pregunta es algo que uno puede observarlo día a día y estoy seguro que los parlamentarios, mejor que nadie, son los que son conscientes de esto. Los parlamentarios hoy día reciben el desprecio popular. Es decir, pero por la Constitución. No, a ver. Por favor. A ver, pero es que cae del cielo. Esto es porque no trabajan. Es porque no hacen la pega, como se dice. No, trabajan, hacen la pega, van a sus regiones. ¿Por qué tienen este descrédito? No es porque sean perversos o porque sean corruptos. No creo yo que sean. La razón fundamental es que vivimos bajo una institucionalidad neutralizadora. Entonces, nada realmente importante importa, se decide por los parlamentarios. Entonces, los parlamentarios no pueden decidir las cosas. Y como no pueden decidir las cosas, aparecen, bueno, ya que no pueden decidir las cosas, ¿qué sí pueden decidir? Bueno, pueden decidir arreglarse los bigotes a ellos. Yo no creo que sea una acusación justa en términos personales, pero en términos institucionales, vivir 25 años bajo una institucionalidad neutralizada nos ha legado una institucionalidad de la cual se desconfía profundamente. Tenemos varios programas preparados nosotros aquí en TVN en 24 horas sobre esta discusión que empieza en septiembre. Por supuesto que estará presente en medianoche, en vía pública, será tema que seguramente aparecerá también en el Estadio Nacional, aquí en El Informante. Por cierto, les quiero agradecer por haber estado aquí esta noche conversando con nosotros. Bien elegido, muy representativo de los chilenos. Gracias, senador. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fernando. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa. Todavía nos queda Pablo Araujo y su mirada tan no sé si crítica, ácida al menos de la actualidad de la última semana. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta y estamos junto a nuestro querido Pablo Araujo. ¿Qué tal, Pablo Araujo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy feliz, además qué buen público, cuánta gente, aunque te confieso que por allá vi tantas sillas vacías que por un momento pensé que estaba en tolerancia cero, pero es tremendo, ¿no? Fíjate que quedó Mónica González solo con Fernando, o sea que ahora en vez de tolerancia cero se va a llamar el Zipper de Villegas, ¿no? Algo por el estilo, el Zipper Chile en todo caso, ¿no? No te entendí una cosa porque antes del corte me tocaste el codo y me dijiste que no habláramos del Mapocho navegable. No, yo no te dije nada, No, bueno, es que te entendí que no habláramos del río en todo caso. Que tengo un amigo encapuchado me dijo cuando del río suena, piedras trae. Piedras trae, sí. Bueno, estamos en vivo, un por abrazo, suerte. Mi amigo Matías del Río. Sí, claro. Oye, estamos en vivo en estos momentos saliendo. Son las 12:47 en Chile. En Uruguay son las 1, es la 1:47 y en la UDI es 1973, digamos. Me lo dijo recién Fernando Ray. Bueno, pero estoy muy contento, Juan Manuel, porque todos pasamos agosto. Bueno, no todos en realidad. Fulvio Rossi quedó atrapado en Julio Ponce Lerú, que tremendo fue realmente eso. Otros no pasaron lamentablemente como el Mamo, ¿no? Qué pena realmente porque le quedaban todavía 546 agostos por pasar más o menos. Y bueno, ¿no? Bueno, otro está medio triste con esto de agosto porque como diría Villegas, pasó la vieja igual, ¿verdad? Otro que no pasó agosto es Wes Craven, justamente, el creador de Pesadilla, ¿no? Y por ejemplo, también hizo la película de los candidatos de la DC, Walking Dead, perdón. Son distintas las películas. Walking Dead tiene muchos menos muertos, ¿no? También hizo la serie de televisión de Huenchumilla, que se llama En Sur Propia Tampa. Nadie la vio tampoco. Es tremenda realmente.
Oye, ¿qué te parece el programa de hoy a propósito de lo que Oye, escribíamos? extraordinario, Atria, increíble, Hernán Larraín diciendo que condenaba la tiranía del centro, increíble, ¿no? Eso todo un gusto. Yo no lo escuché, le confieso. Porque estaba escuchando Guns N' Roses, Vamos a ver si al otro le voy a hacer lo mismo después, ¿ah? un grupo metal, litio, en realidad, el metal del de que estoy hablando, ¿no? Bueno, usted sabe, Fulvio Rossi pidió plata a Sokimich para 32 candidatos. Pidió plata para 32 porque si pedía para 40, Hugo Gutiérrez hubiera dicho que era Alibaba en vez de Fulvio Rossi, ¿verdad? No sé, que con tantos candidatos y tanta plata de reparto, más que Fulvio Rossi, parecía la ceremonia del Oscar, ¿no? Algo increíble realmente, ¿no? Yo creo, en todo caso, que fíjese, pidió plata para 32 candidatos, más él 33. Bueno, o sea, Fulvio Rossi vuelve a estar dentro de una mina, pero esta vez no sé cómo va a salir del hoyo, ¿no? Va a ser increíble. De hecho, Antonio Banderas está pensando en hacer la segunda parte de la película, se debe estar frotando las manos. Claro que van a ser películas distintas. La primera tenía un final feliz, eran rescatados por la cápsula Fénix, y la segunda tendrá un final triste porque los libera la justicia. ¿O no, Atria? ¿Se acuerda cuando había tanto ahínco y afán por firmar la Comisión Técnica del Litio? Nadie entendía lo que era. Bueno, ahora sabemos al menos que la Comisión Técnica del Litio era del 10% más o menos. Eso es lo que se quedaba cada uno. Sí. Pero igual no seamos injustos, porque también, si no, algo escuché acá y como decía Atria muy bien, no podemos acusar a todos los parlamentarios de doble moral porque no tienen ninguna. O sea, ¿cómo no sigue doble moral? Si la mayoría no tiene ninguna, ¿no? No sé dónde tienen eso. No hay que prejuzgar tampoco, hay que esperar que Fulvio Rossi declare, por supuesto, ¿no? Yo de todas maneras hoy en mi clave de Gmail puse defensa de Fulvio Rossi y Google me dijo que era muy débil, pero hay que ver todo con las dos. Hay que ver todo con las dos. Hay que ver todo con las dos caras de la moneda, o sea, Burgos y Valdés, ¿no? Como se está viendo todo bien, ¿no? Yo como sugerencia así, humilde, les propondría recaudar plata vendiendo cosas como que nunca usan, como la Constitución, por ejemplo, ¿no? Que libros sin ningún uso, ¿no? Yo igual me preparé un poquito, no estoy a la altura justamente de un atrio o algo por el estilo, pero leí un poco de la Constitución, pero no me gustó porque había mucho odio. Como Felipe Cuevas vio que dijo a la declaración al CLIC que había leído El Capital de Marx, pero no le gustó porque encontró mucho odio en El Capital de Marx, ¿no? Y eso causó un tremendo asombro en todo el mundo porque realmente nadie sabía que Felipe Cuevas sabía leer, ¿no? Debe ser el único capital que un UDI no quiere, ¿no? Es increíble realmente. En realidad, lo puedo decir de buena fuente, yo creo que fue un invento de Declini porque si Felipe Cuevas hubiera dicho lo que realmente pensaba, hubieran sido 2 páginas en blanco, ¿no? No una entrevista completa. Él además, no sé si ustedes sí, pues son toda gente informada, declaró a Declini que el Estado debía preocuparse por perpetuar la especie, ¿no? Yo creo que él mucho no tiene muy en claro lo que es la especie. Para mí, para conservar la especie, él guarda la pimienta en un frasco, ¿viste? Eso es todo lo que hace, ¿no? Para él, no sé, para mí leer la Divina Comedia debe ser un error dantesco, por ejemplo. No sé realmente qué cosas piensa, ¿no? Y es más, quiero apostar que creo que el techo del garage de Kurt Cobain tenía más cerebro que Felipe Cuevas. No, ¿qué pasaste, bro? Pero bueno, pues si es gente culta, todo el mundo... Ustedes saben, ¿no? Pero que sea culta no significa que... ¿Cómo que no? ¿En qué se parecía Kurt Cobain justamente a Miguel Ángel, el gran artista? ¿Usted se acuerda, no? Sí. ¿Sí? Quizás qué hay que decir, bro. En que ambos usaron la cabeza para pintar el techo, o sea, una cosa... No, Astorga, por favor. Bueno, no, hay que perdonarlo a Felipe Cuevas, en todo caso está la flor de la juventud. No sé qué flor será, pero seguro que no es un pensamiento, ¿no? Bueno, otra cosa que me impactó mucho de las declaraciones de Felipe Cuevas al Clinic fue que él dice que no es homofóbico y por un lado está en contra del matrimonio entre homosexuales, ¿no? Lo cual va a ser muy contradictorio cuando saque su campaña política que diga, vamos por Cuevas, ¿no? No se va a entender nada, ¿no? O sea, de hecho en la UDI, me contaron recién, en la UDI dicen que es tan huevón que paga el Publimetro. Dicen que es tan pavo que AgroSuper lo va a convertir en pechuga cocida en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, quedan 5 minutos, son 12:55. Estoy apareciendo más tarde que a Lewy. Ustedes no sé si saben, pero parece aparentemente que se taimó a Lewy y al otro día llegó al Palacio de la Moneda pasado el mediodía. Bueno, Burgos dijo que no, que eso se refería en realidad a que estaba cansado por la noche de los camioneros. Sí. Y para demostrarlo como un gesto de amistad, fue donde a Lewy y le llevó el libro La Cenicienta para recordarle todo lo que puede llegar a perder por llegar al palacio después de las 12, ¿no? No, esto es una información verdadera, de hecho la leí en El Mostrador y la escuché en Bio Bio, ¿no? Que últimamente El Mostrador y Bio Bio están inventando tanto que Steve Jobs les tendría envidia, ¿sí o no? Pero es tremendo, yo no sé si ustedes lo vieron. Porque Moschati, por ejemplo, inventa tanto que no sé si se llama Tomás Moschati o Tomás Alva Edison, porque es increíble. No sé si ustedes sabían, pero él hace unos meses tiró un rumor más, de que Bachelet iba a renunciar y por supuesto no ocurrió. Y ahora, hace 2 días, tiró lo del golpe blanco, ¿no? Yo no sabía que era el golpe blanco un desayuno de Maradona, no sé qué será un golpe blanco. Pero él dijo que estaba preparándose un golpe blanco, que en marzo del 2016 Bachelet, aduciendo un impedimento, iba a renunciar, iba a asumir Ricardo Lagos, ¿no? Yo, la verdad que creo que eso viola toda ética periodística, ¿no? Para mí, lo de Tomás Moschati es como Stevie Wonder en la Fontana de Trevi, ¿no? Quiere tirar la moneda, pero no encuentra la fuente, no sé cómo... ¿no? Sin fuente no se puede, ¿no? No sé, yo creo que Tomás Moschati tendría que trabajar en el INE, porque al igual que INE, cuenta disparates, ¿verdad? O sea, es tremendo. Y bueno, y ahora con lo del mostrador es tremendo, ¿no? Ahora la mentira le dicen al almacenero porque está detrás del mostrador. Y además es paradójico, porque fíjense que por un lado el mostrador dice que está pesimista con lo del gobierno y sin embargo el Bachelet ve el vaso medio lleno. Entonces, es tremendo, ¿no? No se pueden tirar esos rumores así. Digo, es más desubicado que auspiciar a Oscar Pistorius con Happy Feet, ¿no? O sea, pero no se puede. Es vergonzoso, si se quiere, es vergonzoso, ¿no? Pero escucha, no, mira, yo entiendo que hay muchos problemas, de verdad, ¿no? Porque ahora quiero hablar un poquito en serio. Y si es verdad lo que decía Henry David Thoreau, ¿verdad? Cuando expresaba que el mejor gobierno era aquel gobierno que gobernaba menos, entonces en la Araucanía tenemos el mejor gobierno del mundo, ¿no? Eso es cierto, ¿sí o no? Y yo sé también que la Bachelet a veces habla menos que Stephen Hawking sin batería, pero de todas maneras, por favor, presidenta, siga adelante, no les haga caso a ninguno de ellos. Realmente, acuérdese, si no, del gobierno de Piñera, que comenzó su mandato con mala suerte y poco a poco fue aumentando su fortuna, ¿no? Su suerte, quiero decir, ¿no? Su suerte, ¿no? Pero es que algunos pintan un cuadro tan apocalíptico, tan demoledor, todo que se derrumba, que los migrantes africanos nos van a poner un muro a nosotros, ¿viste? Así como uno pase, nos quedamos en un guino, ¿sí o no? Pero yo veo igual cosas positivas. A ver, ¿tenía algo positivo? Sí, mi colesterol. El otro día... Fui justamente, no, voy a cosas positivas. Fui a un sex shop hoy a comprar una muñeca y salí con un castillo inflable, así que imagínense, tengo que bajar de peso. Pero cosas positivas que veo realmente, por ejemplo, en la iglesia, el Papa ahora ordenó a muchos sacerdotes, a todos los sacerdotes, que tenían que perdonar a las mujeres que habían abortado, me parece muy bien. Y otro fue el cardenal Esati, que condenó la violencia en la marcha pasada de los camiones y dijo que no costaba nada que 13 camiones entraran a Santiago, ¿no? Lo bueno es que es la primera vez que no se calla por abuso de los 13, ¿verdad? Eso es lo que me parece positivo, rescatable del asunto, ¿no? Como ves, fui elegante en ese eje, como Caradima, que arrastra la elegancia desde la cuna, más o menos, ¿no? Bueno, pero fíjese, yo vi el desfile de los camiones, ¿no? La caravana con 13 camiones que traían los vehículos, los esqueletos de sus vehículos, y desde la pasarela de Victoria Sigre, que no había tanto alboroto por un desfile de esqueletos, ¿no? Esas tipas, ¿no? Que comen una cucharada de acelga y van a vomitar, digo, ¿no? Y acelga, va. Bueno, no, pero esos son cuerpos muy flacos, no como el de Viviana Núñez ayer en Leipzig, Chile, que era espectacular, que me hizo acordar a los camioneros del 73 porque dejó parado a medio Chile. Viviana Núñez como Andrea deberían hacer teatro a Milf, ¿no? Sí. Está bien guapa ahí, ¿no? Está bien guapa ahí, Ana Núñez. Sí, bueno, en todo caso, no recordemos mejor lo de la marcha de los camioneros,
porque es tanto el trauma que uno recuerda a Freud, y Freud culpaba siempre a la mamá y la Bachelet ya sufrió demasiado, ¿verdad? Ya, no, pero es verdad, si siempre lo mismo es como un trauma que uno tiene. Ya, pero en estricto rigor, ¿viste algo realmente positivo o qué más positivo viste? Bueno, lo de Patricia Maldonado me pareció realmente positivo, hablando en serio, porque ella confesó que durante 25 años había consumido anfetaminas, lo dijo con mucha valentía. Yo creo que realmente un progreso en ella, porque ella al principio no era consciente del daño que eso producía, hasta que por suerte un día se sacó la venda de los ojos y pudo emerger de la adicción, ¿no? Ahora solo falta que se quite la venda de todo el cuerpo para que pueda emerger de la pirámide, ¿no? Pero eso es verdad, ¿no? 25 años consumiendo anfetamina, fíjese que es tremendo, ¿no? Menos mal que no había antidoping en Titanes del Ring, ¿no? Si no, Mr. Chile se hubiera quedado sin rival, ¿no? Bueno, era un problema muy antiguo del antiguo Egipto, ustedes saben, ¿no? Había tanto abuso de drogas que la esfinge terminó sin nariz, ¿no? Como me dijo aquel arqueólogo y antropólogo Robert De Niro, justamente, que lo aprendí en las clases de la Adolfo Ibáñez. Bueno, pero esto, ojo, de las anfetaminas parece que es muy común, es moneda corriente entre los acólitos de Pinochet, porque mientras la Maldonado se tragaba una anfeta, parece que Álvaro Corbalán se comió una pepa, ¿no? O se llamaba algo así, ¿no? Como era María Pepa o algo por el estilo, no sé si era una pastilla o una vez, no me acuerdo. Y otra cosa positiva, lo de Marcelo Díaz, el vocero de gobierno, que salió a ofuscar duramente a todos los miembros de la nueva mayoría por la lealtad que tenían hacia la presidenta, ¿no? Eso me pareció muy positivo. Y hay tantos infieles que ya no saben si llamarlo de la nueva mayoría o Ashley Madison, ¿viste? ¿No? Que dicho sea de paso, los de Ashley Madison son los únicos infieles que le tienen más miedo a las esposas que al Estado Islámico, ¿no? O sea, uno te corta la cabeza, bueno, y el otro también, digamos, ¿no? Unas y otras, ¿no? Y otra cosa muy positiva es lo de la ministra Adriana del Piano, que ahora anunció hoy que hay 739 establecimientos que están dispuestos a pasarse a la gratuidad en el 2016, lo cual considero notable para que los niños empiecen a enseñarles la riqueza del saber y no el saber de la riqueza. Y último, un llamado, por favor, a Martín Lazarte, por favor, que te auspicie un yogur, así por lo menos vences algo algún día, digamos, ¿no? Porque no vence absolutamente nada, eso para compensar lo de la Católica, no vence nunca. Ok, gracias Pablo Araujo. Un aplauso para Pablo Araujo y un aplauso para este público que nos acompañó esta noche también aquí, observando y siguiendo muy atentamente también el debate sobre la nueva Constitución. Es el mes en que deberá empezar este proceso constituyente. Vamos a ver cuál es el camino que sigue. Gracias, Pablo Araujo. Nos quedó clarísimo a todos. ¿Sí? Sí. Vas a tener que llegar a revisar tu casa. Sí. Te está esperando Adri ahí en todo caso para explicarte algunas cosas. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias al público. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo capítulo de El Informante. Ya viene medianoche. Que estén muy bien.